Buenas tardes, Antonio. Cuéntame un poquito qué te ha pasado, cómo has vivido esta experiencia. Bueno, pues no sé, ¿por dónde quieres que empiece? Bueno, pues por el principio, que a veces es lo más fácil, ¿no? Sí, Para ubicarnos. Bueno, mira, esto empieza pues más o menos cuando tenía, pues bueno, a finales del 2018 decido hacerme una, bueno, pues porque tenía más o menos 50, 51 por ahí, y digo, voy a hacerme una revisión, ¿no? Bueno, había escuchado que a nivel de próstata pues era bueno hacerse una revisión. Nunca me la había hecho, la verdad es que yo soy muy poco de ir, salgo muy barato en las mutuas porque voy poquísimo y a la seguridad social igual, ¿no? Voy poco al médico, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacerme una revisión. ¿Qué te refieres? ¿A una PSA? Exacto. ¿Pediste sí, la PSA? Vale, sí, sí, perfecto. sí. Bueno, perfecto. pedí una revisión de la próstata. Entonces me hicieron una... y me salió el PSA alto. Con lo cual, pues en ese momento me dicen, bueno, vamos a repetirla, porque también me explicaron que el PSA pues, podía salir alto por diferentes razones, ¿no? Bueno, te quedas un poco como en alerta, ¿no? ¡Pam! Claro, Y ha salido claro. algo aquí. Y entonces me hicieron una segunda analítica y me volvió a salir alta la PSA, ¿no? Con lo cual bueno, ya eso que dices, ostras, ya... Yo no tenía ningún síntoma ni nada, ¿eh? Fui por propia voluntad porque Sí. dije, bueno, me la voy a hacer. Muy interesante, ¿eh? Esto que estás introduciendo es muy importante porque el hecho de ser proactivos en este sentido, de ser un paciente activo, de ir a buscar, de hacer estas pruebas, es muy importante porque, mira, hay casos como el tuyo donde se tiene la suerte de diagnosticarlo a tiempo, ¿no? De hecho, hago como una especie de... Te diría que ojalá la gente se hiciera. Yo, desde que he pasado todo esto, me he dedicado a convencer a muchos amigos de mi edad de, oye, haceros la prueba. Y muchos no se lo habían hecho y a raíz de ver, bueno, cuando dicen que cuando ves las barbas de tu vecino quemar, pues las tiras a remojar, ¿no? Sí. Automáticamente, pues, se han ido haciendo, ¿no? Y nada, entonces, bueno, ya todas las pruebas me hicieron una resonancia, salió algo, evidentemente, y entonces ya a raíz de ahí, pues una biopsia. Y resumiendo, pues bueno, me hago la biopsia, entonces me salió un tumor, ya me dijeron que... Entonces, bueno, me dieron la opción. No me dieron mucha opción en el tratamiento, me dijeron, hay que, por la edad que tienes y por el tipo de tumor, pues habría que hacer una prostatectomía, tenían que operar. Y nada, y me puse... No quise hablar con muchos médicos ni ver muchas opciones porque creo que eso me habría ido peor. Me puse en las manos de un muy buen especialista y nada, y a partir de aquí me operaron.